Bueno, volvemos con las preguntas, las siguientes. Sobre las propiedades y teorema de Rice. Aquí prácticamente nadie ha acertado. Em, Todos estos conjuntos son propiedades, los cinco. Así que la respuesta correcta era verdadero o falso según si decía es una propiedad o no es una propiedad. Y, y lo son porque son conjuntos triviales. ¿Vale? Es verdad que creo que en todos los casos se mezcla sintaxis y semántica, que es lo que os he dicho, que podría ser un indicio, una pista para decir que no es una propiedad, pero luego si vamos a vernos dentro, son todos o n o el conjunto vacío. Vale, vamos a vernos cada uno de ellos. El primero, el conjunto de los W, tales que W es el índice de la función calculable, ¿vale? Luego aparece también en la expresión. Pero allí la condición que pongo para pertenecer a A es muy poco exigente porque es un existencial y luego además dentro tiene una doble posibilidad. O sea que basta que exista un valor V tal que la función es indefinida en ese valor. Y si no existe eso, también tengo otra posibilidad, es que se dé el mayor igual de abajo. Entonces, todas las funciones parciales están ya dentro porque tienen al menos un valor indefinido. Entonces, las funciones totales, a ver si satisfacen la condición que pongo abajo. Entonces dice que la función con índice W aplicada a V tiene que ser mayor o igual del mínimo entre dos cosas. Y no es necesario que lo sea para todo V, es suficiente un existe V. Entonces, básicamente, basta darnos cuenta de que W menos V, que es el segundo término del mínimo, es una cosa que termina siendo negativa, porque W es un valor fijo. Lo estoy como examinando un W concreto, entonces ese no lo cambio. Y el V, cuando es demasiado grande, cuando es suficientemente grande, termina siendo más grande que W. Entonces yo puedo buscar ese existe V, lo puedo buscar en todos los números naturales, entonces siempre va un número natural que es más grande que W, porque los hay, así que W menos V se convierte en un número negativo, el mínimo entre un número negativo y otra cosa que ni siquiera tenemos que examinar es negativo, entonces el mayor igual lo tengo de serie, porque estas son funciones calculables de naturales a naturales. A ver, entonces uno podría ahora mismo decirme, es que no me has dicho que son funciones de naturales a naturales. Me parece a mí que cuando hemos hablado de phi con un índice siempre hemos hablado de funciones de naturales a naturales. Evidentemente las funciones calculables son más, hay muchas más cosas y siempre hemos dicho, nos limitamos a estas por dos razones. Primero porque es más cómodo que tengan un argumento, ¿vale? Y que el argumento sea natural y que el resultado sea natural. Esa es la primera cosa. Cuando hemos hablado de muchas cosas hemos dicho esto. Y segundo, que no estamos haciendo trampa o que siempre se puede reducir cualquier tipo de función calculable a una función de naturales a naturales. Basta codificar los parámetros que tenga esa función de 3 o 4 o 5 argumentos, los codificamos en un solo número natural. Siempre la intuición es en un ordenador, en la memoria de un ordenador, todo se reduce a números binarios, a un gran número binario cuando yo doy un dato. Ese es un número natural. Lo convierto en decimal si quiero. Es un número natural. Entonces, no estoy haciendo ninguna trampa. Incluso un número negativo, al final es una secuencia de bits cuando lo escribo en un ordenador y sigue siendo un número natural. Entonces, no estoy perdiendo nada. ¿Vale? Entonces, dado que son números naturales, no pueden ser negativos, entonces la cantidad termina siendo negativa y entonces esto se da para al menos un V. No digo que se dé para todos los Vs. Aunque sea la constante cero, va a ser mayor o igual que algo que termina siendo negativo. Entonces, el conjunto A es el conjunto de los números naturales enteros, porque todo W satisface esta condición o porque la función es parcial y entonces la primera parte se da, o porque la función termina siendo más grande de una cantidad que termina siendo negativa. Segundo, A es el conjunto de los X, tales que aquí sí que tenemos un para todo. Entonces es que la función con índice X aplicada ahí es menor o igual de esta cantidad. Pasa lo mismo
esa cantidad termina siendo negativa, entonces aquí estoy, ese revés que el anterior, aquí es menor o igual de una cosa que termina siendo negativa. Imposible porque estoy pidiendo que sea para todo i. ¿Vale? Entonces esta condición no la satisface ningún índice. Entonces este también es una propiedad por la razón opuesta. Antes eran todos los números naturales y ahora ninguno. Conjunto vacío. Las funciones parciales tampoco están dentro porque el menor o igual no vale. Si es una cosa indefinida ya no tiene sentido hacer el menor o igual. Entonces, esto es lo que normalmente hemos hecho en clase. Si alguien le entra una duda en el examen y no sabe estas cosas, evidentemente son acuerdos que hemos tomado nosotros en clase. Si uno dice, no sé si el menor o igual vale para indefinido, también está como pensado para cuando un valor es indefinido. Vale, esta es la típica pregunta a la que yo contesto. De hecho, ¿verdad? Podría haberlo puesto en el enunciado más explícitamente. Pero si uno tiene una duda, tiene derecho y deber de preguntarla. Tercera, conjunto de los W tales que, otra vez un para todo, es menor que esto, es muy parecido al anterior, realmente, porque es un mínimo, te pido que seas menor o igual que el mínimo, entonces tienes que ser menor o igual de la cantidad más pequeña de las dos. Y veo que, ¿cuál es? W menos V, la segunda, va bajando y termina siendo negativo. Entonces, por la misma razón de antes, ningún W satisface el criterio para pertenecer a A. Entonces, otra vez, conjunto vacío, entonces es una propiedad porque es trivial. Cuarta versión es otra vez muy parecida porque la W esta vez es la que crece indefinidamente, entonces V menos W se convierte en algo negativo y no puede ser mayor o igual que resultar una función de naturales a naturales. Lo mismo, conjunto vacío, entonces es una propiedad. Entonces esta es falsa, esta afirmación, porque te afirma que no es una propiedad. Y última, creo que es lo mismo que la tercera, ¿no? Parece que es exactamente la misma. Y entonces esta también, por la misma razón, sigue siendo un conjunto vacío.